¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos, como les decía, a introducir esta materia de educación para la ciudadanía. Vamos a tratar de comprender qué se entiende por ciudadanía. Ya hemos resuelto en su mayoría lo que vamos a hacer con los textos. Pues como soy el mismo profesor, no hay problema en ese ámbito, en historia, filosofía y ciudadanía. Pero de fondo vamos a ir entendiendo estos dos elementos importantes. Estuvimos un poco relacionando el día de ayer en la historia algunos de los elementos. Hoy vamos a ir entrando en esta perspectiva de lo que es la ciudadanía. Si nosotros nos planteáramos este término, ciudadanía, ¿qué se entendería por el mismo? Es la pregunta. Es decir, ¿qué entiendo yo por ciudadanía? Vamos a intentar hacer una lluvia de ideas para ir teniendo en cuenta. Denme un segundo para ir tomando en cuenta esta consideración. Necesito que no me rayen en el pizarrón. Vamos a ver. Entonces, ¿qué se entiende por ciudadanía? ¿Qué se entenderá por ciudadanía? ¿Qué será esto de la ciudadanía? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? Alguna persona que es de algún país o de alguna nación, algo así. Vamos, persona, un punto. Tenemos el término país, persona, país. ¿Qué más? Un problema social de la ciudad. Problema, no sabemos qué tipo de problema. Le vamos a dejar. Ciudad, aparece un término. ¿Ya? ¿Qué más? Un conjunto de personas. Conjunto de personas. Bueno, vamos nuevamente con persona. ¿Qué hace ese conjunto de personas en ese país o en esa ciudad? Si nosotros vamos relacionando estos términos. Es decir, esta persona vive en un país, vive en una ciudad. El problema, no sabemos qué problema tendrá esa pobre persona, pero de todos modos sabemos que vive en un país y en una ciudad. Ahora, ¿qué hacen ahí? Podría ser los derechos de un ciudadano. Pongámoslo que tiene derechos, ¿ya? Entonces, estas personas tienen derechos. ¿Qué tiene que ver la ciudad y el país con la persona y los derechos? ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Alguna otra idea hasta ir Sobre el relacionando? control del mismo país. Por aquí aparece otra palabra, la voy a poner por aquí, control. ¿Qué, qué es este control? ¿A qué se refiere el control? ¿Control de qué? ¿Qué se de una controla? sociedad. Ya, pero ¿de una sociedad en qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué se controla? Para una buena convivencia. Convivencia, ya, o sea, hablamos aquí que se va generando relaciones, convivencia, relaciones entre quién, entre este grupo de personas que viven en una ciudad, en un país. Pero ¿quién controla realmente a este grupo? ¿Quién les controla? ¿Por qué aparece la palabra control? ¿Alguna otra idea más? ¿Otra idea? La persona que está a cargo del país, o sea, el presidente. El presidente controla, esa es su función. ¿Creen ustedes que la función del presidente es controlar? Ese es un tema que va a aparecer y está muy bien que lo hayan puesto desde ahora porque el tema del control va a aparecer. Voy a poner presidente, ¿ya? Para ver qué tiene que ver ahí el presidente. Bueno, espero que
se ven ahí los elementos, ¿no es cierto? Tenemos algunos elementos. Nuestra pregunta principal es, ¿qué es la ciudadanía? Esta es nuestra pregunta. Aquí, de aquí partimos. Miren la cantidad de ideas que nos han salido sobre la ciudadanía. Personas que viven en una ciudad, en un país, que tienen derechos, que se relacionan unas con otras y que tienen gobernantes, como el presidente. Estos gobernantes ejercen control sobre estas personas. ¿Cómo ejercen el control? ¿Cómo las controlan a las personas? Teniendo normas que se deben respetar. Entonces aquí aparece, pongámoslo de esta manera, derechos más, bueno, ahí más parece una cruz, pero bueno, más obligaciones, derechos y obligaciones. Entonces, la ciudadanía no tiene que ver solo con los derechos, sino también con las obligaciones. Ese control que se ejerce es propiamente el que está determinado en estos ámbitos. Bien, tenemos algunos parámetros. Ahora, vamos a borrar todo esto. Un segundo para ir tomando en cuenta, borrar los dibujos. ¿Ya? Entonces, tenemos en cuenta estos elementos. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con la relación de una persona con otra, tiene que ver con este ámbito del control, los derechos, las obligaciones. Y de fondo, entonces nos estamos preguntando qué es la ciudadanía. Dentro de esta consideración, ahí nos quedamos con este término y vamos planteando otra perspectiva. ¿Cómo realmente debemos comprender? Ya entendemos que la ciudadanía tiene que ver con derechos y entendemos que la ciudadanía tiene que ver con algunos parámetros. Ahora, directamente, ¿cómo pueden las personas convivir? Es el punto. Hay normas, hay leyes, hay reglas en todo ámbito. Pero ¿por qué estudiar este ámbito de la ciudadanía? Ustedes pueden decir, bueno, para conocer cuáles son las reglas y las normas, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Realmente, ¿por qué estudiar esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de estudiar la ciudadanía? ¿Qué se les ocurre? Por eso he puesto convivir para tener una noción, pero ¿qué más? ¿Por qué estudiar la ciudadanía? ¿Qué se les ocurre? Para conocer las leyes de la nación. Eso es justo lo que digo, o sea, está muy bien eso, yo ya me imaginé que iban a decir eso, por eso le puse la convivencia. Pero ¿qué más? ¿Por qué más? ¿A alguien se le ocurre otra idea? Conocer a una sociedad desde otra perspectiva. Bueno, puede ser que se puede conocer, pero el ámbito del conocimiento y la materia en la cual vamos nosotros a revisar esto es historia. Ahí conocemos otras culturas y entendemos su forma de pensar. Cuando tratamos de hablar de ciudadanía, tratamos de hablar de nuestro país principalmente, del Ecuador. Obviamente que vamos a ver la conformación de los derechos humanos que se conformaron o se generaron desde la Revolución Francesa, los elementos históricos. Nadie dice que no, pero el objetivo es plasmarlo aquí en el Ecuador. Entonces, ¿por qué estudiar? Si ustedes pueden decir, pero es obvio, o sea, yo tengo derechos, deberes, sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué estudiar esto? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Y para conocer la cultura del Ecuador. Sí y no. Parte de la cultura está dentro de la ciudadanía, pero la cultura está más guiada al ámbito de la materia de historia. Yo les pregunto esto principalmente porque ustedes han visto en 10º, 8º, en 9º la materia de estudios sociales. Y en estudios sociales se veía todo esto.
pero nosotros no diferenciábamos entre ciudadanía, filosofía e historia. Lo veíamos en un conjunto unitario. Pero ahora, ¿por qué separar? ¿Por qué hacer esta separación? ¿Por qué no seguir estudiando estudios sociales? ¿Alguien más da otra idea? Socializar. ¿A qué se refiere con socializar? Explique un poquito más. O sea, compartir, bueno, está igual, creo que es con convivir, pero compartir con, digamos, con Ecuador. Así vienen otras personas y quieren saber cómo es de aquí, algo así. No, porque usted es ecuatoriano y el ecuatoriano va a estudiar de Ecuador. O sea, Entonces, no digo de esto, sino digo de otros países que vienen personas acá al Ecuador a estudiar o a saber de la cultura o algo así. pero entonces esta materia solo sería para extranjeros y la estudiamos todos. ¿Por qué? Yo debería decir, no, todos los que son ecuatorianos se me van de la clase. No, pues, o sea, todos tenemos que estudiar la materia. ¿Por qué razón? Tal vez para entender los problemas sociales de nuestro país. Por ahí vamos un poquito dando una idea. Problemas sociales. Nuevamente aparece la idea de problemas que recuerdan ustedes que estaba en la definición anterior, pero no sabíamos de qué. Ahora ponemos problemas sociales, pero tampoco sabemos de qué problemas sociales se habla. ¿Qué problemas sociales se refiere usted? Tanto económicamente y Política. problemas de la ciudad que tanto de la sociedad, que es la pobreza, falta de alimentación y así. Bueno, lo que se decía aquí, el ámbito de lo político, la relación entre las personas, se va conjugando. Es aprender realmente a solucionar problemas de fondo. Todos los ámbitos de los estudios sociales. La ciudadanía no es solo aprender que yo tengo cédula, sino cómo resolver de manera eficiente los inconvenientes en la sociedad. Hemos planteado algunos elementos. Estos elementos son perspectivas iniciales para que usted tenga, tal vez no la noción de lo que es la ciudadanía específicamente, pero sí se cuestione. ¿Qué realmente es esto y por qué estudiar? ¿Por qué estudiar ciudadanía? Porque no solo tengo que saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones, sino cómo plasmarlos en la realidad, cómo intentar solucionar los problemas por las vías correctas, no a través de la violencia, no a través de la destrucción de derechos, no en contra de las opiniones de los demás, sino desde el mecanismo de la comunicación. Vamos a revisar un video corto donde me permitan ustedes, o mejor dicho, donde les permita a ustedes visibilizar este tema de los problemas. ¿Qué quiero que vean aquí? O que me contesten. ¿Cómo se solucionó aquí el problema que se presenta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo se resolvió el problema en el video? ¿Cuál fue la forma de resolver el problema? El uno ayudándole al otro. Uno ayudándole al otro. ¿Qué hacían los primeros animalitos? ¿Qué querían para pasar de un lado a otro? ¿Cómo querían resolver ese problema? Peleándose. Peleándose. ¿Por qué les muestro esto? ¿Cuál es el objetivo de este video? Ahí en los animales grandes se ve claramente el egoísmo. Bueno, hay un elemento del egoísmo, del yo quiero por encima del otro porque soy más grande. ¿Sí? Hay un ámbito, y por qué les muestro este video, en la ciudadanía que a veces no consideramos. A veces nosotros vemos la materia de ciudadanía como algo que tenemos que aprender porque está en la malla curricular o porque es ese elemento que simplemente
me permite a mí saber cuándo se originaron los derechos, cuáles son mis derechos, cómo aplicar los derechos, cómo se conforma el Estado ecuatoriano, cuáles son sus partes, cuáles son mis obligaciones y listo. Pero no lo llevamos a la práctica. Es decir, ustedes saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Ustedes saben operaciones básicas, saben geometría, pero si eso no lo aplicamos, ¿de qué me ha servido a mí aprender todo eso en el colegio? Si yo llego a la universidad o a mi trabajo, lo que sea que vayan a hacer ustedes después, y todo eso que aprendí no me sirve, porque de todos modos no lo aplico. Ustedes dirán, pero la matemática siempre la voy a aplicar. Hasta cuando yo voy a comprar el pan y me manda a mi mamá, tengo que saber sumar y restar, porque si no después me roban en el vuelto. Es un ejemplo de lo más sencillo y cotidiano que todo el mundo puede hacer. Pero ¿por qué nosotros no aplicamos lo que aprendemos en ciudadanía? ¿Por qué no respetamos los derechos de los demás, las opiniones de los demás? ¿Por qué no aprendemos a escuchar y a, sobre todo, abrir nuestra mente? Este video tiene esa perspectiva. No es solo la resolución de los problemas, sino entender que la materia de ciudadanía debe ser aplicada en la realidad. Si ustedes aquí aprenden que el Ecuador tiene 5 funciones del Estado y son legislativo, ejecutivo, judicial y demás, no sirve de nada si ustedes no respetan a los demás. Entonces, de fondo, la ciudadanía, de todos los elementos que ustedes han planteado, lo más importante es que eso se plasme, si no, carece de sentido esta materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Hasta ahí? No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos quedamos con esta perspectiva. Vamos a tratar de que lo que aprendamos aquí lo apliquemos. Y que si usted tiene alguna crítica, yo vi en el diario esto, yo entendí esto, no les voy a mandar como en estudios sociales, yo sé que les mandaban a que ustedes saquen la noticia todos los días, no es ese el objetivo, sino que de eso que está sucediendo en nuestro país podamos problematizar. Hay muchos problemas, no solo en el Ecuador, sino en el mundo en cuestión de derechos, en cuestión de violencia, en cuestión de resolución de conflictos. Nos falta aprender a ser lo que deberíamos ser, seres humanos conscientes de nuestros derechos y quienes escuchan, opinan sin discriminar a nadie. Entonces, esos son los elementos que vamos a estar revisando. Los derechos, pero plasmándolos en nuestro contexto, en nuestra realidad. Como no vamos teniendo ninguna más opinión, ese es el criterio en el cual nos hemos planteado la materia de ciudadanía, estaremos revisando desde los hechos históricos. ¿De dónde proviene el término ciudadanía? Desde los griegos, los romanos, cómo han implementado el término civitas en la realidad, cómo se plasma eso de ser ciudadano en las polis griegas. Estaremos viendo la conformación de los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa. Estaremos viendo algunos ámbitos históricos. Pero eso es importante que ustedes lo vayan plasmando en su contexto, ¿sí? Y que sobre todo lo problematicen. Puede ser, o sea, no es correcto lo que estamos nosotros revisando si no se ha plasmado. Pregunta Jean-Pierre. No, se me prendió el audio, Lisen. Bueno. Entonces, jóvenes, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre lo que sea, si no es de la materia, no hay problema. No se queden con dudas, por favor. Dejarán la hoja para la carátula en cada materia. Por favor, pendientes de su horario. Ya ha pasado y seguirá pasando, estoy seguro. Entramos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? En historia vamos a ver, no, hoy nos toca ciudadanía. Entonces, se van a confundir. Ya les digo desde hoy. Seguramente en unos 2 meses que estemos en materia de ciudadanía, ustedes van a hablar de historia. Va a suceder, o en filosofía sobre ciudadanía, porque hay conceptos comunes entre uno y otro
Hay una y otra materia en uno y otro de los ámbitos que vamos a estar revisando. Entonces, si usted se confunde, no dude preguntarme, Lisen, ¿en qué materia estamos? No hay problema. Pero por favor, separe ese cuaderno y ponga en cada uno de los cuadernos la carátula, ¿sí? Bien, jóvenes, voy a tomar lista y con eso vamos cerrando. Dígame, pregunte. Lice, sí le mandé por chat. El señor Albuja dijo que estaba, o sea, que quiso entrar, pero no le han dejado ingresar toda la clase. Sí, eso ya es una consideración ya no mía, sino de cuestión de pensiones, entonces ahí sí. Ah, No, ya, es entonces por ya ese no. ámbito, sí. Cuestión de otra cosa, para aclararles un poquito, yo les permito ingresar, eso no hay inconveniente, pero llegue puntual. Tenemos un margen para estas consideraciones, entonces es sumamente importante que ustedes, por favor, vayan tomando en cuenta la puntualidad, ¿sí? Sean puntuales, lleguen puntualmente a la clase, estén siempre pendientes de eso. Bien, jóvenes, con eso vamos a